Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a ver un mensaje muy profundo acerca de la Megilá, de Megilat Esther. La Megilat de Esther es aquel libro, aquella carta que se envió en la época de Mordejai a Yehudí, Esther a Malcá. Enviaron esa carta a todos los habitantes, a todas las regiones y los poblados del reino del rey Ahasverosh, con la finalidad, principalmente la primera carta que mandaron era para destruir, Dios no lo quiera, al pueblo judío, destruir, exterminar, leashmid, laarogu, leabed, para acabar con todos los judíos que existían en aquella época, que estaban todos dispersos en el reino del rey Ahasverosh. Posteriormente, hubo una segunda carta que conocemos, que es la carta que mandó Esther y Mordejai para anular esa carta primera, es decir, para decirles a los judíos que todo aquel que viniera a matarlos en ese día que Amán había puesto, ellos podían defenderse. Y la Megilá de Purim cuenta a detalle toda la historia desde el principio hasta el final, con muchos conceptos muy importantes y con muchos detalles que habría que analizarla y estudiarla y conocer la historia. Pero el tema que vamos a ver a continuación es un tema para ya conocedores de la Megilá, o por lo menos para quien tiene una remota idea de lo que pasó en la época de Mordejai y Esther en Shushan Abirá. Esta historia se dio hace aproximadamente 2000, estamos hablando de 450 años antes de la era común. Y desde esas épocas, que estamos hablando de casi 2500 años, en esas épocas el pueblo judío vivía en Persia, estaban bajo el dominio del rey Ahasverosh, el rey Asuero. Era después de la destrucción del Bet HaMikdash y antes de la construcción del segundo templo. Dentro de todo lo que pasó, aquellas personas que querían destruir al pueblo de Israel, que principalmente era Amán HaRasha, Amán era el Hitler de aquella época, que tenía exactamente la misma filosofía, tenía las mismas intenciones que Hitler tenía para con los judíos. No le importaba si profesan su religión o no, lo único que le importaba era destruir y acabar a todo judío, simplemente por ser judío. Y Esther hizo muchos rezos a Dios, como se ve en la Megilá. Ayunaron todo el pueblo de Israel durante 3 días y 3 noches, y después de haber ayunado tanto, de haber rezado, de haber retornado en Teshuvá, de haber cambiado su conducta, Dios les concedió un milagro impresionante, y las cosas se voltearon radicalmente 180 grados. Aquellos que venían a matar y venían a destruir fueron los que fueron matados, fueron a los que mataron. Y en la misma horca que preparó Amán para el rey, para colgar en ella a Mordejai y a Yehudí, fue donde lo colgaron a él. Y no solamente a él lo colgaron ahí, sino que también colgaron a sus 10 hijos. Y la Megilá incluso dice los nombres de cada uno de esos 10 hijos a los que colgaron en esa horca que tenía de altura 50 codos y se veía desde el palacio del rey. Y me voy a detener en uno de los versículos de los que habla la Megilá de Esther. La Megilá cuenta en el capítulo número 9, dice el versículo: los judíos han matado solo en la capital de Shushan a 500 hombres, y a los 10 hijos de Amán también los mataron ya.
¿Qué habrán hecho pues en el resto de las provincias del rey? Así le dice el rey a Ahasverosh, aparentemente, se dirige a Esther y le dice, ya acabaron con los hijos de Amán, ya los colgaron. Incluso en la Megilá de Esther hay una parte en la cual ponen los nombres de los 10 hijos de Amán y cómo son colgados cada uno de ellos. Y sin embargo, después de que ya colgaron a los 10 hijos de Amán, se dirige el rey a Ahasverosh, dice el pasuk, se dirige el rey hacia la reina Esther y le dice, querida Esther, ya mataron a todas estas personas y ya colgaron a los hijos de Amán, están ahí colgados sobre el tronco, sobre la horca que preparó Amán. Y le dice, Maba kashatech od Esther Amalcá. Le dice el rey a Esther, ¿cuál es el siguiente pedido? ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedo hacer por ti? Veinaten lach, y lo voy a hacer por ti. Y entonces Esther dice algo impresionante. Le dice Esther, y voy a leer textualmente, traducido ya al español, y dijo Esther, si le parece bien al rey y Malamelech Tov, sea permitido a los judíos que están en Shushan hacer mañana conforme al edicto de hoy, y que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Y la verdad es de que surge una pregunta. O sea, ¿qué onda, Esther? ¿Qué está pasando contigo? Querida Esther, te acaba de decir a Ahasverosh, ya mataron y ya colgaron a los hijos de Amán, están ahí sobre una horca. Desde la ventana del palacio puedes ver la horca en la que están colgados. Ella públicamente ese mismo día se sentó a presenciar cómo eran colgados los hijos de Amán. ¿Por qué le pide Esther Amalcá al rey Ahasverosh que por favor le dé la oportunidad de que nuevamente al día siguiente, Mahar, el día de mañana, sean colgados? No solo eso, también es muy impresionante que en la Megilá de Esther, que se escribe toda de manera continua y corrida y en párrafos completos, de pronto llegamos a una parte en la cual está completamente cortada la Megilá y está en 2 estrofas, en 2 párrafos. Y entonces ahí es donde menciona los nombres de los hijos de Amán a los que mataron, y ahí empieza a decir cada uno de los nombres y luego dice Bet, I-A, I-A, I-A. Y empieza a enunciar todos los nombres de los hijos de Amán, y en lugar de poner una coma para separar entre uno de los nombres y el otro, simplemente dice I-A, I-A, que en hebreo es Ve-et, Ve-et. Y la verdad, todo esto, cuando una persona estudia la Megilá, realmente le surge inmediatamente la pregunta, en lugar de que diga Parshandata, coma, Dalfón, coma, Aspata, en lugar de eso la Megilá dice mataron y colgaron a, y dice I-A Parshandata, I-A Dalfón, I-A Aspata, y aparecen las palabras, las letras I-A, aparecen 10 veces también en la Megilá, paralelas a los 10 hijos de Amán. Y esto está de más. No solo eso, sino que cuando era niño había estudiado y había escuchado también la historia de Purim, y me habían enseñado también esta petición rara de Esther, que Esther le dice al rey Ahasverosh, querido rey Ahasverosh, que cuelguen también mañana a los 10 hijos de Amán. En ese momento, el Moré, la persona que nos explicó y que nos estaba contando la historia, nos dijo que esto lo quería hacer Esther con la finalidad de que los cadáveres estén colgados un día más, y así las personas se den cuenta que no es correcto meterse con el pueblo de Dios, que no es correcto actuar mal, que el que actúa mal y quiere destruir será destruido,
Y la verdad, esa explicación desde que era niño no me cuadraba, porque si la intención de Esther era que sigan colgados los cadáveres para que sea como una advertencia a las personas y ya no quieran más hacer cosas en contra de los judíos, o ya no quieran matar o asesinar, entonces ¿por qué no hacerle como hacían con los cuerpos de los piratas, que agarraban sus cadáveres y los dejaban colgados ahí durante toda la vida? Si es para advertir, entonces déjalo una semana, un mes, un año. ¿Por qué solamente quería Esther, y era muy importante para ella, la petición de dejar los cuerpos colgados un día más? Además, cuando empecé a estudiar un poquito mejor, un poquito más la Torá, y con más profundidad cuando crecí, me di cuenta que esto también es un poco ilógico y se contradice con la manera de pensar y la filosofía judía. Incluso está prohibido pensar de esta manera y hacer lo que Esther estaba proponiendo. Esther estaba proponiendo dejar los cuerpos colgados un día más, y eso es una transgresión, una violación de la Torá. Porque la Torá, en el libro de Devarim, cuando nos habla acerca de las personas que habían cometido fechorías y por sus fechorías los tenían que castigar y los tenían que matar, dice ahí el pasuk, Lo talin niblató adaarem. Está prohibido que si es que colgaste el cuerpo de una persona que era un maleante, que era una mala persona, y tuviste que colgarlo, tienes prohibido dejarlo hasta que se ponga el sol. Porque en el momento que el sol se pone, los cuerpos deben de estar ya abajo de la soga y deben de estar enterrados bajo la tierra. Es una mitzvah, es una obligación sepultar a los cuerpos, y es una prohibición, es un desprecio para los cuerpos. Por más persona malvada que sea, dejar sus cuerpos colgados es una prohibición de la Torá. Esther era una profetisa, como dice el Talmud en el Tratado de Megilá. Si tenía Ruach HaKodesh, si tenía profecía, entonces ¿cómo iba a transgredir una prohibición de la Torá? Si hablaba con Dios, entonces ¿cómo Esther se iba a atrever a traspasar la orden de Dios, su voluntad? Más aún, en el libro de Yehoshua, cuando vemos todas las guerras que él hizo para conquistar Israel, ahí vemos cómo él iba, acababa con un rey, mataba a esos reyes, colgaba sus cuerpos, pero antes del anochecer bajaba los cuerpos y los enterraba y les daba una sepultura digna. Es una obligación de la Torá, es una obligación, y Esther seguramente no la iba a profanar. Entonces, ¿cuál es este pedido tan raro que le hace Esther Amalcá al rey Ahasverosh? Para contestar todo esto debemos de viajar muchos años en la historia. Estamos hablando desde el año 450 aproximadamente antes de la era común, hasta el año 1946. Sabemos que desde el año 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y decidieron las naciones, los aliados, traer a juicio a todos los criminales de guerra, se hizo en Nuremberg, Alemania, un juicio muy fuerte en el cual empezaron a procesar a todos los que pudieron y condenarlos. Entre ellos eran 111 los que pudieron darles alguna pena, alguna condena, los que pudieron procesarlos y tuvieron, aunque sea una pequeña consecuencia. Algunos estuvieron en la cárcel, pocos tuvieron una cadena perpetua, pero los principales y los más terribles criminales de guerra eran los líderes nazis, que eran 24. De esos 24, ni siquiera a todos los mataron. Solamente
condenaron a muerte a 11 de ellos. Entre estos 11 se encontraban Hermann Wilhelm Göring. Él, unas horas antes de ser ahorcado, que precisamente también este es otro detalle, que la condena se dio de que mueran ahorcados. Regularmente, si hubiesen sido procesados en Estados Unidos en esa época, por ejemplo, entonces hubiese sido su condena morir en la silla eléctrica. Pero estas 11 personas fueron condenadas en Alemania y la condena en ese momento fue morir ahorcados. De esas 11 personas, Hermann Wilhelm Göring no pudo esperarse hasta ese momento y antes de la celebración, antes de llegar al momento de su muerte de manera pública, se suicidó. Justo unas horas, un par de horas, 1 o 2 horas antes. Y había entre ellos, entre estos 11, que ya eran nada más 10, había otro implicado, acusado y condenado. Había entre ellos otro criminal llamado Julius Streichen, y él fue particularmente descarado y grosero, y él, a pesar de todo, cuando estaba subiendo, él fue el último en ser ahorcado, y cuando estaba subiendo al estrado para ser ahorcado, en las escaleras, cuando iba subiendo, saludó Heil Hitler, y cuando lo estaban a punto de ahorcar, según un periódico muy importante de Estados Unidos, de Nueva York, dicen que habían 8 cámaras enfrente de él, de la prensa internacional, y él volteó a ver a toda la gente que lo miraba, y antes de ser colgado, unos segundos antes, dijo: Purim Fest 1946. Y la verdad, esto causó a muchas personas, ni siquiera le dieron importancia, muchos ni siquiera registraron estas palabras que dijo porque no le dieron importancia, pero la verdad es de que nos dejan mucho de qué pensar. Hay muchas coincidencias. Coincidencia número 1, que eran exactamente 10. Coincidencia número 2, que fueron colgados y no fusilados o quemados en la silla eléctrica. Siguiente coincidencia, que además uno de ellos se suicidó. Y sabemos que también en la historia de Purim, como dice el Talmud en el Tratado de Megilá, en la historia de Purim, la hija de Amán también se suicidó antes de que cuelguen a sus hermanos. Entonces, parecen haber acá muchas coincidencias, pero lo más importante es que antes de morir, él gritara Purim Fest, feliz fiesta de Purim, y Purim es exactamente la fiesta en la cual celebramos y conmemoramos el hecho de que nos salvamos de nuestros opresores, y eran principalmente Amán y sus 10 hijos, que murieron colgados, igual que estas 10 personas, que también estas 10 personas querían destruir, aniquilar y acabar con el pueblo judío. Era exactamente la misma esencia y se repiten los acontecimientos. Pero ¿por qué dijo esto si el día que fueron procesados, estamos hablando de que era el día 16 de octubre de 1946, y en fechas hebreas es el último día de Sukkot? El último día de Sukkot, llamado Hoshana Rabbah. Y Hoshana Rabbah, según el Zohar y el Midrash Rabbah 21, es el día en el cual las naciones serán
las naciones que desafiaron al pueblo de Israel serán juzgadas, así dice el Midrash Rabbah con respecto a este día de Hoshana Rabbah. Pero entonces hubiese dicho Hoshana Rabbah Sameach, hubiese dicho Sukkot Sameach. Pero ¿por qué específicamente se refirió antes de morir a una fiesta que todavía faltaban 6 o 7 meses para que llegara? ¿Por qué precisamente Purim? Aparentemente todo esto no son más que puras coincidencias, pero sabemos de antemano que la Megilá de Esther en general son puras coincidencias. No aparece en la lectura de la Megilá ningún solo milagro. Todo va pasando de una manera en la cual se va hilando y se va entrelazando una cosa con la otra. Primero, Amán sube al poder. Y Amán da la idea de matar a Vashti. Y gracias a que Vashti, la esposa de Ahasverosh, muere, entonces buscan a otra reina. Y la reina que la sustituye, y Ahasverosh está triste, y Amán da el consejo de hacer un concurso de belleza. Y en el concurso de belleza sale como elegida Esther. Y entonces Esther es judía y es la sobrina, la prima sobrina, no recuerdo cuál era la relación, porque hay dos interpretaciones, de Mordejai. Y Mordejai le salva la vida al rey casualmente porque estaba una vez escuchando que lo iban a matar. Y así, si nos ponemos a analizar la Megilá, no vamos a ver un milagro, un solo milagro. Todas son casualidades. De casualidad mataron a Vashti. De casualidad justo fue la elegida Esther. De casualidad Mordejai fue el que sabía el idioma de los que planeaban matar al rey Ahasverosh. Toda es una serie de casualidades. Pero a fin de cuentas, hilando y enlazando estas casualidades, vemos cómo se ve la mano de Dios que iba dirigiendo todo. Y tomando en cuenta este mensaje, podemos analizar un poquito más estas consecuencias aparentemente sin importancias y casualidades. Y antes de eso, necesitamos profundizar y entender algunos conceptos para entender mejor y ver en tercera dimensión el versículo en el que el rey le pregunta a Esther cuál es su pedido, qué es lo que quiere más. Y para eso voy a citar el Talmud. El Talmud en el Tratado de Megilá dice lo siguiente. Dice, todo lugar en el cual la Megilá de Purim habla de el rey, dice Hamelech, sin especificar que se refiere al rey Ahasverosh, es porque la Megilá está hablando del rey de los reyes, que es Dios. El nombre de Dios no aparece en la Megilá, porque por eso se llama Megilat Esther, la Megilá del ocultamiento. Dios está oculto en la Megilá, pero se disfraza con el nombre Hamelech. Por lo tanto, cada vez que tú ves el nombre Hamelech en la Megilá, tiene un doble sentido. Aparente y exteriormente lo puedes interpretar como el rey Ahasverosh, pero si lo ves interpretándolo como Dios, también te cuadra toda la historia y puedes entender todo el mensaje sin cambiar, solamente cambiándole de tonalidad, cambiando de personaje. Cuando dice Hamelech, poner el nombre de Dios. Eso lo dice el Talmud hace casi 2000 años. Y además también tenemos que entender entendiendo esto podemos saber que quien estaba hablando con Esther no era el rey Ahasverosh, sino era Dios. Era exactamente un momento de voluntad delante de Dios. Y le dice Dios a Esther, querida Esther, ya exterminamos en la ciudad de Shushan, acabamos con todos los enemigos del pueblo judío. Ahora, ¿qué más quieres? Le dice Dios a Esther. ¿Y qué le responde Esther? Esther le responde, Inatengan mahar la Yehudim, que también mañana los Yehudim puedan
colgar a los 10 hijos de Amán sobre la horca. ¿Qué es mañana? Dice el versículo en Shemot, Veigadeta levinja mahar lemor, y le vas a transmitir mañana a tus hijos diciéndoles. No se refiere que al día de mañana, esto es cuando se entregó la Torá, dice Dios, mañana les contarás a tus hijos que estuviste acá. Claro que no se refiere a mañana de manera textual. O como dice el versículo, Veayaki shaleja binja mahar lemor, será cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo. No se refiere literalmente al día de mañana, sino mañana es en el futuro. Y ahora podemos entender que Esther estaba hablando con Dios. Y Dios le decía, querida Esther, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedo hacer por el pueblo de Israel? Ayunaron 3 días y rezaron y estoy contento con ustedes. ¿Qué más quieres? Ya los salvé. ¿Ahora qué? Le dice Esther, que era profetisa según el Talmud en el Tratado de Megilá, le dice, veo en el futuro que también van a haber 10 personas que van a querer destruir al pueblo de Israel. Te pido que que en el futuro a esas personas también sean colgadas. Agarramos otro matiz al mismo versículo y lo entendimos en tercera dimensión, yéndonos al futuro en la historia. Aquí podría terminar y tendríamos una esencia, tendríamos un sentido de la interpretación profunda de este versículo, pero eso no es suficiente, sino que además sabemos que esas personas no son descendientes directos de Amán, hijos directos de Amán. No podemos comprobarlo, ya que el ADN que tenía Amán no lo conocemos y no tenemos un árbol genealógico. Pero el Talmud, en el Tratado de Berajot, dice con respecto a que somos descendientes de Yosef, que una persona no necesita ser descendiente físicamente de alguien para considerarse su hijo. Hijo se considera aquella persona que sigue los mismos principios, las mismas ideas y el mismo legado de su padre. El pueblo de Israel somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y aunque hayan habido personas en la historia que se hayan agregado al pueblo judío y que se hayan convertido a nuestra religión, se les llama descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, aunque su ADN no sea de ellos. Es la filosofía la que te hace hijo. Fueron asesinados estos 10 con toda la amplitud de la palabra, llamados hijos de Amán. Pero hay algo sorprendente. Y lo más sorprendente es que precisamente la Megilá está escrita toda de corrido. Y de repente, cuando habla de los 10 hijos de Amán, nos hace una pausa y la hoja cambia. Y entonces vemos Veet, que el Veet Ia está repetido 10 veces. Y así como está repetido 10 veces Veet, paralelo a los 10 nombres de los hijos de Amán, vemos que hay otros 10 hijos de Amán, Veet, Ia, viene a enseñarnos que también en el futuro 10 hijos de Amán serán colgados. Pero lo más sorprendente es que también está escrito acá en qué momento serán colgados ellos. Y es que todas las Megilot Kesherot, desde hace 2500 años aproximadamente, desde que fue la historia de Purim, todas las Megilot las escribe un sofer, un escribano profesional a mano, y siempre hay una regla que las Megilot deben ser escritas con 3 letras más pequeñas a la mitad del tamaño de las demás letras y una letra al doble del tamaño de las demás letras. Y esto es sorprendente, porque si vemos cuáles son esas letras que desde hace 2500 años escribimos así, nos daremos cuenta que es la letra Taf, la letra Shin y la letra Zain,
que están en los 10 hijos de Amán. Y estas 3 letras, y la única letra grande es la letra Vav. La letra Vav simboliza, su valor numérico es el número 6, y nos viene a hacer referencia al 6º milenio, que es exactamente el milenio en el que nos encontramos. Y el número que dan de total las letras Tav, Shin, Zain es 707. Entonces vemos que claramente en los hijos de Amán nos dice el año 5707, que es exactamente el año en el cual fueron condenados estos 10 hombres a la horca. El año 5707 para los judíos era el año 1946 en el calendario gregoriano. Puede ser una serie de coincidencias, una serie de casualidades, o podemos también entender que Mordejai y Esther sabían algo con respecto a esta fecha. Eso, la verdad, se les deja a cada uno de los que quieran analizar el tema, que quieran profundizar en esta historia, y si se quiere ver la mano de Dios, la inteligencia y la profecía tan clara como la estamos viendo, se puede ver mediante este estudio, mediante estas fuentes y estas señales que, aunque son pequeñas, aunque Dios no ha destapado su mano y nos ha enseñado en la Torá y en la Megilá mensajes claros de los que no haya ninguna duda, por lo menos esto es suficiente para despertar a las personas y que tengan un poco de curiosidad de entender lo que es la Megilá de Esther, los mensajes proféticos que están escondidos ahí. Sabemos que la Megilá se escribió con los últimos profetas que existieron. El nivel de profecía que hay en la Megilá de Esther es mucho más bajo del que había en la época de Moshe. No existió profeta alguno que tenga la profecía y la claridad y la transparencia de hablar con Dios, como dice el Zohar, panim el panim, cara a cara. Y así desde Moshe fue bajando el nivel, fue bajando el nivel, fue bajando el nivel, y acá en la Megilá de Esther, que se puede decir que es el nivel más bajo de profecía, vemos codificado una enseñanza, una profecía para el futuro que vimos concretada hace unos años. Ojalá que pronto Dios nos saque del exilio, así como nos liberó del exilio en aquella época, nos construya nuestro tercer Bet HaMikdash, que sea para siempre, que haya paz, que deje de haber esta maldad, que dejen de haber estas personas que se levantan en generación tras generación, que quieren destruir, eliminar, exterminar al pueblo judío, y que Dios nos traiga la llegada del Mashiach Tzidkenu pronto, Bimera Beyamenu, amén. Soy Yosef Sonana, esto fue un mensaje de la Megilá de Esther para Enlace Judío, y síganos en la página. Gracias.